Amigos y hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Estamos acá en Vino Nuevo, Casa de Oración. Les damos una fuerte bienvenida con este aplauso a todos los que nos están viendo a través de nuestras redes sociales, nuestro canal de YouTube, a través de Facebook, a través de Instagram. Y no sé qué otra red social más salga, también ahí vamos a estar metidos. Amén. La palabra que quiero compartir con ustedes en esta noche viene a ser el cierre de una serie que le hemos llamado Planes de Bien para mi vida, ¿sí? Los planes de bien de Dios para mi vida, ¿sí? Y también estamos cerrando un tiempo de ayuno y oración, así que también habíamos dicho que se cerraba el día de mañana, pero no, contando bien los días, era hasta el día de hoy. Así que una linda sorpresa para aquellos que pudieron acompañarnos en este ayuno. Así que en esta noche lo vamos a cerrar todo junto y se lo vamos a presentar a Dios como una ofrenda espiritual. Y la palabra con la cual vamos a concluir esta serie se llama Planes de Bien para tu propósito. Los planes de bien que Dios tiene para nuestro propósito, ¿sí? Entonces vamos a hacer una pequeña introducción de lo que hemos estado viendo. Hablamos acerca de la vida de Job, de cómo tuvo que atravesar una prueba muy grande, porque en un momento a Dios se le ocurrió y le dijo al diablo: mira, mi siervo íntegro, no hay nadie como él en la tierra. Y el diablo dice: y claro, si lo tienes, mira cómo lo tenés lleno de hijos, lo tenés lleno de bienes, lleno de bendiciones, de amistades, de estabilidad. Claro que va a ser un hombre justo, va a ser un hombre íntegro. Entonces el diablo le propone un plan y le dice: ¿por qué no me permites robar, matar y destruir algunas áreas de su vida? Te aseguro que te va a maldecir y te va a dar la cara. Y vimos a través de el libro de Job, que tiene 42 capítulos, vemos a través de los 42 capítulos cómo el diablo se dedicó a robar, matar y destruir la vida de Job, a tal punto que fallecieron sus hijos, a tal punto que murieron sus criados, fue hurtado en su ganado, a tal punto que perdió su salud, a tal punto que sus amigos se volvieron contra él y le decían: vos algo has hecho, por eso estás así. A tal punto que su matrimonio se deterioró y su esposa le dijo: ¿por qué no maldices a Dios y te morís? Porque así como estás, no sirves para nada. Se lo estoy parafraseando, no lo dice textual, pero como dice el chavo, la idea es esa. Y tuvo que vivir una prueba muy dura, tuvo que vivir una prueba muy difícil. Y durante casi 40 o 39 capítulos, todos son diálogos con sus amigos que una y otra vez lo culpaban por el estado en el cual él estaba. Pero quiero decirte una cosa: Dios tenía planes de bien para Job. Y Dios tiene planes de bien para tu vida también. Y como decimos y hemos declarado durante estos últimos meses, Jeremías 29:11, dice el Señor: yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, planes de bien y no de mal, a fin de darle un futuro y una esperanza. Y quiero decirte en esta hora que los planes de bien que Dios tiene para tu vida le van a dar un futuro y una esperanza, no solo a tu vida, sino también a esta ciudad y a toda la nación. Porque en una nación donde hay calamidad, en una nación en donde hay humillación, en una nación donde hay escasez, Dios sigue teniendo planes para la Argentina. Dios sigue teniendo planes para tu vida, y son planes de bien, no son planes de destrucción. El que tiene planes de mal es el diablo, y lo hemos revelado y lo hemos puesto a la luz. Por lo tanto, él va a tener
que huir, porque hay una generación, hay una iglesia que se levanta entendiendo cuáles son sus planes. Hay una generación bendecida que entiende que es hora de ponernos en el camino y comenzar a caminar el propósito que Dios tiene para tu vida y para todo vino nuevo. Y todo lo que hagamos va a ser prosperado. Hemos declarado en el nombre de Jesús que somos ese árbol plantado junto a las corrientes de agua. Daremos fruto. Y no solo fruto, yo declaro que daremos doble fruto como lo declaramos el año pasado. Nuestra hoja no se va a marchitar y todo lo que hagamos será prosperado para su gloria y para su honra. ¿Cuántos dicen amén? Hay futuro para la Argentina. Hay esperanza para la Argentina porque hay una iglesia que conoce los planes de Dios. Pero ¿sabe? Quiero contarte un poco qué es lo que ocurrió en la vida de Job. Porque él no tenía muy claro los planes. Él no tenía ni idea de por qué él estaba atravesando toda esta prueba. Entonces podemos entender, a partir de lo que nos enseña este libro, que Job llegó a tal punto su confusión, que él declara en el capítulo 3, Job capítulo 3 dice, que perezca el día en que fui concebido y la noche en que se anunció ha nacido un niño. Era tal punto su confusión, estaba tan cegado, no lograba entender, ya había perdido sus hijos, ya había perdido todos sus recursos económicos y de una forma muy catastrófica. Y había perdido su salud, estaba lleno de sarna, estaba lleno de llagas. Y vinieron sus amigos a consolarle, pero aún en ese lugar, Job dice que no encontró despropósito alguno, pero realmente estaba muy mal en su alma. Estaba tan triste, estaba tan confundido que llegó a decir, Señor, ¿por qué me dejas vivir? ¿Por qué me trajiste a esta tierra a sufrir, a padecer? Hubiera sido mejor haber muerto el día de mi nacimiento. Él estaba atravesando una depresión muy profunda. Cuando uno atraviesa una depresión, es como que se te ciega el entendimiento y pareciese que estuvieses en un fondo profundo y no logras ver ni esperanza ni futuro para tu vida. Y es tanta la ansiedad y es tanto el dolor psicológico que la persona está viviendo que no puede disfrutar la vida. Por lo tanto, como Job no podía disfrutar más la vida, dijo en el verso 11 y al 13 del capítulo 3, ¿por qué no perecí al momento de nacer? ¿Por qué no morí cuando salí del vientre? ¿Por qué hubo rodillas que me recibieran y pechos que me amamantaran? Ahora estaría yo descansando en paz, estaría durmiendo tranquilo. Él estaba anhelando, no necesariamente morir, pero tal vez estaba anhelando el no haber salido del vientre de la madre. ¿Sabe usted? Mira, esto yo lo escuché esta tarde. ¿Usted sabe por qué el bebé llora? No es por el cachetazo que le da el médico, porque ahora ya no lo hacen. El bebé llora cuando sale del vientre materno por dos cosas. Hay una razón física, pero también hay una razón espiritual. La primera es porque cuando lo sacan del vientre materno y lo desconectan del cordón umbilical, comienza a tener hambre. Llega a un mundo donde está frío porque no viene con ropa, aunque algunos traen chaleco incluido, pero ¿cómo? Claro, sale después o cuando nos volvemos grandes y viejos.
Sale desnudo, tiene frío, tiene hambre. Durante toda su formación escuchaba la voz de su mamá y ahora no, y el latido de su mamá y ahora no está. Por lo tanto, el sacarlo del vientre es muy traumático porque hasta incluso sus sentidos no están preparados para organizar la cantidad de estímulos, luces, ruidos, frío, todo junto. Eso lo hace estallar en un lamento, en un clamor, porque no sabe lo que está ocurriendo. Y la razón espiritual es porque llega a un mundo sin Dios. Si nos dieran la posibilidad de volver al vientre materno, seguramente muchos les gustaría huir de este mundo de esa manera. Pero como eso es imposible, por lo menos para la ciencia, y no es el propósito de Dios tampoco que involucionemos e inmaduremos y volvamos al vientre de nuestra madre. Cuando alguien cae en depresión, quiere dormir, dormir, dormir y no saber nada de la vida. Y así estuvo Job. Job había perdido completamente el sentido de vivir. Job había perdido completamente el sentido de su vida. Había perdido completamente el propósito por el cual él había salido del vientre de su mamá. Y muchas veces estamos así, porque muchas veces pensamos que el propósito, el sentido de la vida es vivir para tener una familia. Quiero decirte que tu propósito no es hacer una familia. Quiero decirte de que algunos piensan de que el vivir, el propósito de vivir es tener amigos. Ese no es el propósito de nuestra vida. Algunos piensan que es tener una esposa, que es prosperar, que es hacer negocios. Y tal vez Job pensaba lo mismo. Y cuando Dios le quitó todo eso, no entendía entonces para qué estaba vivo, porque su propósito estaba ligado a lo que hacía. Pero no entendía que lo que él hacía iba a tener un propósito. Por lo tanto, cuando él ya no pudo hacer más, dijo: esto no tiene sentido. Nosotros no vivimos, el propósito de nuestra vida no es comer, no es trabajar, no solo es reproducirnos. Hay un propósito mayor, hay un propósito eterno. Si vos estás acá es porque Dios ha diseñado un propósito, un sentido que va mucho más allá de lo que vos vivís o lo que haces para poder vivir. Dios tiene preparados planes de bien para tu vida. Dios tiene preparado, escúchame bien, iglesia, Dios tiene un propósito para tu vida y ya está fuera de no solamente vivir, no solamente subsistir, no solamente reproducirnos. Él tiene propósitos eternos para vos y para mí. ¿Cuántos lo creen? Digan amén. Dale un fuerte aplauso a Dios. El problema es que cuando no conocemos nuestro propósito, comenzamos a ser arrinconados en la vida. Quedamos expuestos completamente a la ruina y no sabemos qué hacer. Comienza a haber una falta de paz y de reposo. Miren lo que dijo Job en el capítulo 3, verso 23, dice: ¿por qué arrincona a Dios al hombre que desconoce su destino? Esto es fuertísimo. Pregunta Job, y esa era la manera que él estaba experimentando esta prueba. Y dice así: ¿por qué arrincona a Dios al hombre que desconoce su destino? Cuando nosotros desconocemos nuestro propósito, ni siquiera apuntamos al lugar de nuestro destino. Por lo tanto, es muy importante conocer cuál es tu propósito en la vida, porque si no conoces ese propósito, no sabes para dónde patear el penal. Si no sabes dónde está, vamos a usar una metáfora futbolística, si no sabemos dónde está el arco,
contrario, no sabemos para dónde jugar el partido. Este es el mismo ejemplo. El propósito de la vida no es patear la pelota o dar pases. El propósito de la vida es meter goles y ganarle al adversario. Ese es el objetivo. Ese es el propósito. No es aprender a hacer chilenas. O sea, eso es parte del juego. ¿Se entiende? Eso es parte del juego de la vida. La familia, el trabajo, los negocios, la salud. Pero el propósito es ganarle al adversario. Hay cosas que Dios ha colocado en tu vida para poder derrotar al enemigo. Hay cosas que Dios ha colocado en tu vida para poder vencer las tinieblas. Y en esta noche, hoy te las vas a llevar todas para tu casa. Dale un fuerte aplauso a Dios. Es muy importante que lo entiendas. Es fundamental. Pero en este caso, Job también dijo en el capítulo 3, verso 25 al 26, lo que más temía se me sobrevino. Lo que más me asustaba me sucedió. No encuentro paz ni sosiego, no hallo reposo, sino solo agitación. Es muy probable que si vos no conoces tu propósito o cuál es la misión que tienes en esta vida, vas a estar sin paz, vas a estar sin reposo y solo va a ser una agitación, va a ser una montaña rusa. ¿Conocen y han visto las personas que hacen spinning, que hacen bicicleta fija, transpiran, pedalean, pero como la bicicleta está fija, no llegan a ninguna parte? Hay personas en la vida que trabajan y no llegan a ninguna parte. Hay personas que tienen hijos y no llegan a ninguna parte. Hacen de todo y no llegan a ninguna parte. ¿Y sabes por qué? Porque no entienden cuál es su destino, no entienden cuál es su propósito, no entienden cuál es la misión que Dios le ha dado en la vida. Pero, diga conmigo, pero, porque Dios es un Dios de peros, ¿sí? Siempre hay un pero en Dios. Pero a los hijos Dios tiene preparado mayor revelación de Él. Pero también un duro proceso para conocer su propósito. ¿Vos querés conocer tu propósito? ¿Vos querés conocer la misión? Bueno, te quiero decir que es para valientes. Te quiero decir que aquellos que son hijos de Dios está preparado un propósito tremendo. Pero te tengo que decir que para poder cumplir tu propósito, para comenzar a caminar este propósito, es necesario dos cosas. Tienes que tener una fuerte revelación de quién es Dios en tu vida. Quiero decirte que Dios es tu papá. Y si no tenemos claro la revelación de la paternidad, es muy difícil que entender que somos hijos. Porque solo en el mundo vas a ver mucha gente haciendo un montón de cosas, pero porque no tienen paternidad, no saben quién es su padre. Por lo tanto, no conocen que el Padre que nosotros tenemos nos da una tarea muy grande. Y muchas veces es una tarea imposible. Pero cuando vos sabes que tienes al Dios de lo imposible, puedes descansar de que ese destino, ese propósito va a poder ser hecho, no por vos, no por tus capacidades, sino por tu papá que te hace hacer cosas que otros no pueden hacer, por tu papá que te sostiene, por tu papá que te levanta, por tu papá que te da dirección, por tu papá que te da las fuerzas, por tu padre que te da un espíritu de adopción con el cual clamamos Abba. Y porque no hemos recibido un espíritu de temor, no hemos recibido un espíritu de cobardes, hemos recibido un espíritu de poder, hemos recibido un espíritu de amor y hemos recibido un espíritu de dominio propio. ¿Cuántos lo creen? Digan amén. ¿Cuántos lo creen? Digan amén. Hemos recibido paternidad, hemos recibido identidad, hemos recibido propósito, porque somos hijos.
porque somos hijos, pero en este momento Job no tenía la revelación de la paternidad. Pero tuvo que esforzarse por conocerlo más a él. Tuvo que trabajar para tener durante 39 capítulos, porque empieza el diálogo con sus amigos en el capítulo 4, del 4 al 42. Estoy mal, entonces son 38, por ahí. Soy malo para las cuentas, discúlpenme. Después me confirman si sí o si no. Diálogos retóricos de Job para poder entender lo que le estaba ocurriendo. Muchos cristianos hoy no caminan su propósito porque tienen falta de revelación del Padre. Muchos cristianos tienen falta de revelación. Tal vez no tienen falta de revelación, pero cuando tienen la revelación no están dispuestos a atravesar el proceso y la prueba. Porque Dios no va a poder entregarte a vos mayores niveles de responsabilidad para que puedas hacer cosas imposibles si primero no somos formados y estamos maduros. Pero Señor, yo quiero cumplir mi propósito. Yo tengo claro cuál es mi propósito. Bueno, prepárate para la prueba. Prepárate para el proceso de formación que Dios tiene para sus hijos. Porque claro está que Jesucristo también tuvo que entrar en ese proceso de formación y era hijo. Y el proceso de formación fueron 40 días y 40 noches en el desierto. Si realmente tuviésemos la revelación de lo que el Padre quiere para nuestra vida y clara dirección, entraríamos en esos 40 días y saldríamos totalmente transformados. Pero muchas veces, por cuanto no queremos entrar en esos desiertos, se alarga y se alarga el proceso. Pero quiero decirte que Dios diseñó a su iglesia para que hayan mentores, para que hayan pastores, para que nos ayuden, para que nos formen, para que nos enseñen. Por lo tanto, no pierdas la oportunidad de preguntarle a tu colaborador, preguntarle a los pastores, decirle: pastor, ¿qué tengo que hacer para poder caminar? Y yo no te voy a hablar de lo que a mí me parece, yo te voy a hablar de lo que dice la palabra de Dios acerca de tu vida. El propósito es tan grande, iglesia, que Dios necesita hijos bien maduros y bien formados como fue Jesucristo. ¿Cuántos siguen acá? Diga amén. Ahí no le gusta, cuando empieza la confrontación se quedan para adentro. Yo no sé si están respirando o están así. ¡Oh! Respire, relaje, ya viene el aceite, el ungüento. Miren lo que Job dijo. Job 42. Ahora vamos al último capítulo. Después de haber atravesado todo lo que atravesó: enfermedad, escasez, dolor, rechazo. Job respondió entonces al Señor. Le dijo: yo sé bien que tú lo puedes todo. ¿Cuántos están escuchando esta palabra? Miren la revelación. Miren la revelación después de todo el proceso. De todo el proceso. ¿Qué dijo Job? Yo sé bien que tú lo puedes todo. Y lo segundo, dijo que no es posible frustrar ninguno de tus planes. ¿Cuántos están tomando esta revelación? Quiero decirte que el Señor se va a manifestar como el Dios de lo imposible en tu vida. Y Dios se va a manifestar como un Dios que no frustra sus planes, sino que los completa, que los termina y los lleva a cabalidad en aquellos que quieren caminar en sus planes. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso a Dios. La revelación tremenda para Job. Yo sé que para ti no hay nada imposible. Yo sé que tienes planes y tus planes no son frustrados por nada ni nadie. Aleluya. Y sigue diciendo: ¿quién es este? Has preguntado. Ahí Job comienza como a hablar en tercera persona y está hablando de sí.
¿quién es este? Has preguntado, que sin conocimiento oscurece mi consejo. Esa fue la respuesta de Dios y Él la repite, dice, soy yo el que te comienzo a preguntar cosas con mi ignorancia, con mis limitaciones. Pareciese que, ¿viste cuando uno dice, no explique más que oscurece? Bueno, esto le pasaba a Job. Con sus preguntas, con su falta de entendimiento, decía, ¿quién es este que me pregunta, que oscurece mi consejo? Dice Dios. Dios tiene planes de bien. Él sabe muy bien los planes que tiene para tu vida. Él sabe muy bien los planes. No le preguntemos burradas a Dios. Señor, pero vos me amás. Claro que yo te amo. Mire, como los niños pequeñitos. Señor, vos me vas a bendecir. Hijo, si yo te amo, yo te bendigo. Lo que di mi vida por vos en la cruz. Dejemos de hacerle esas preguntas a Dios. Él tiene planes de bien. Y acá Job dice, reconozco que he hablado de cosas que no alcanzo a comprender, de cosas demasiadas maravillosas que me son desconocidas. Quiero decirte en el nombre de Jesús que la revelación del Padre te va a abrir los ojos espirituales para que comiences a entender las maravillas de Dios. Lo maravilloso que Dios tiene para tu vida, vas a comenzar a verlas, vas a comenzar a comprenderlas. Muchos después de este ayuno van a haber entendido muchas cosas que estaban cegadas a sus ojos. Cosas maravillosas, cosas desconocidas son las cosas que Dios tiene preparadas para sus hijos. Y en Job 42:5 dice, de oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Yo no sé en qué situación estás viviendo, pero declaro en el nombre de Jesús que no importa lo que pase, vos pones tus ojos en Él. Y vas a poder entender tu propósito, vas a poder entender cosas profundas. Mire, la iglesia necesita ser una iglesia profética. Necesita escuchar y necesita recibir aquellas cosas que son maravillosas de parte de Dios. Y eso está para vos, iglesia. Eso está para mí. Y a partir de este tiempo, eso se viene para vino nuevo. En el nombre de Jesús yo lo anhelo y yo lo estoy esperando y yo lo quiero vivir con todo mi corazón, esa gloria postrera que tienes preparada para este tiempo. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Dios. La Argentina puede vivir de crisis en crisis. Capaz que no cambie, iglesia, eso. Capaz que ya sea parte de nuestra historia, incluso puede ser parte de nuestro futuro escrito. Pero quiero decirte que para los hijos con revelación del Padre vamos a vivir de victoria en victoria, de gloria en gloria. Y en esta casa siempre va a haber milagros y provisión hasta que sobre y abunde, como dice Juan 10:10. Porque el diablo vino a robar, a matar, a destruir. Pero yo he venido a que tengan vida y que la tengan en abundancia. Siempre cuando hay una casa y cuando hay un padre, los hijos viven de victoria en victoria, de milagro en milagro, de abundancia en abundancia. Porque aunque la tierra todo se caiga, su palabra permanece para siempre. Y si esta casa la edificamos en su palabra, te aseguro, iglesia, que vamos a tener hasta que sobre y abunde para vos, para esta casa, para tu familia, porque somos hijos y tenemos identidad. Dale un fuerte aplauso a Dios. Y mire, el mayor plan que Dios tiene para tu vida es que lo conozcas a Él en mayores profundidades. El mayor plan para tu vida no es solo planes de bien para tu salud, planes de bien para tus finanzas, planes de bien para tus relaciones. El mejor plan y el mayor plan es que lo conozcas cada vez más.
hasta que puedas decir, yo pensaba que lo conocía ayer. Hoy te conozco más. Y yo pensaba que hace 20 días te conocía. Hoy puedo decir que conozco un poco más a mi papá, porque entiendo que parte de mi propósito es conocerlo a Él por sobre todas las cosas. Y con esto vamos terminando. Y yo hago esta pregunta. Tal vez yo no te pueda decir ahora cuál es tu propósito de forma particular e individual, porque eso es un trabajo y es una responsabilidad que vos tienes que llevar a cabo. Yo te puedo enseñar lo que dice la palabra, que como iglesia y todos tenemos un propósito universal, que es ir y hacer discípulos a todas las naciones, que es la misión por lo cual nos estamos convocados a la iglesia, su amada. Estamos convocados a ser discípulos hasta lo último de la tierra. Pero también hay un plan, hay un propósito individual que tal vez un profeta ya te lo dijo. Tal vez el pastor con esta palabra algo te está esclareciendo. Pero eso no es mi trabajo. Mi trabajo es conocer mi propósito. Y yo sé muy bien mi propósito, iglesia. Pero cada día descubro más. Y yo entiendo, no le voy a espolear cómo descubro, pero yo entiendo muy bien que si yo sigo haciendo lo que hago, el Señor me bendice y me prospera, como lo ha hecho hasta ahora. Y si yo me salgo de eso, quedo expuesto a este mundo. Entonces, yo quiero compartirle cómo es que Job encontró su propósito, porque nos puede servir como guía para nuestra vida. Y creo que lo que hizo Job fue muy bueno. Y te lo quiero compartir ahora. ¿Lo quiere escuchar? Sí, a ver, levanta la mano. ¿Quién quiere escuchar cómo Job encontró? Porque acá el texto, mire, me lo leí de derecho, al revés, todo. Y esto es algo que me costó mucho encontrarlo. Pero como somos amigos, yo se los voy a contar gratis. ¿Cómo Job encontró su propósito? Paso número 1. ¿Sabes que Job siempre se mantuvo caminando en la verdad? Como dice Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Job no se apartó de la verdad. Miren lo que dice en Job 42:7. Después de haberle dicho todo esto a Job, el Señor se dirigió a Elifaz de Temán y dijo, estoy muy enojado contigo y con tus 2 amigos, porque a diferencia de mi siervo Job, lo que ustedes han hablado de mí no es verdad. ¿Qué es lo que dijo Dios? A diferencia de Job, ustedes no están diciendo la verdad. Por lo tanto, ¿qué es lo que hizo Job durante 38 o 39 capítulos? Habló desde la verdad, se mantuvo en la verdad. Si vos quieres conocer tu propósito, es muy importante que estés en Cristo. Es muy importante que le sirvas. Es muy importante que quieras conocer más de Él, porque Él es el único camino, Él es la única verdad, Él es la vida que nos lleva al Padre. Y si quieres conocer tu propósito, por más que pase el tiempo, por más que la prueba sea larga, vos mantenete firme en la verdad que es Cristo Jesús, porque más tarde y más temprano o más tarde lo vas a encontrar. Dale un fuerte aplauso a Dios. Job no se movió, sus amigos sí. Y Dios le dijo a sus amigos, estoy muy enojado con ustedes, porque a diferencia de Job, ustedes están hablando cualquier cosa, ustedes no me conocen. Se mantuvo en la verdad. Segundo, Job, después de pasar la prueba, siguió haciendo lo mejor que sabía hacer. Si vos quieres descubrir tu propósito, es muy probable que ya estés haciendo cosas que tienen que ver con tu propósito.
Aquí hay varios hombres que son reparadores de cosas. Allá está el José Núñez, está el Cristian Castillo. Sé que hay otras personas. Por mucho tiempo el Matías reparaba bicicletas. Hombres, hay una unción poderosa, hay una unción de Nehemías que está sobre sus vidas. Dios lo está llamando. Yo no sé si es una asignación particular, pero quiero tomarme la osadía de profetizar en el nombre de Jesús. Hombres que reparan son hombres con la unción de Nehemías, que van a levantar las puertas, que van a levantar los muros, que van a levantar generaciones, que van a reparar cosas internas y van a reparar cosas externas en el nombre de Jesús. Job, ¿qué es lo que hizo? ¿Usted sabe a qué se dedicaba Job? Además de hacer negocios, además de tener empleados, además de pasar de banquete en banquete, porque eso lo dice el capítulo 1 de Job. Dice que hacía banquetes, disfrutaba con su familia, había trabajado un montón, había generado un montón de ganado, un montón de ovejas, camellos, etcétera, etcétera. Ya tenía pastores cuidando sus ovejas, tenía criados con los camellos, etcétera, etcétera. ¿Sabe a qué él se dedicaba? Mire, cada vez que terminaba un banquete, dice que él se dedicaba a sacrificar y presentar holocaustos a Dios por si sus hijos habían pecado. ¿Y saben lo que volvió a hacer Job? En el capítulo 42, te lo voy a leer. Job capítulo 42, verso del 8 al 9. Dios le dijo a estos amigos: tomen ahora 7 novillos y 7 carneros. Vayan con mi siervo Job. Miren, le da esta instrucción. No me lo van a presentar ustedes. Vayan con Job y ofrezcan un holocausto por ustedes mismos. Mi siervo Job orará por ustedes. ¿Qué hacía Job con sus hijos? Oraba. ¿Qué hacía por su familia? Oraba. ¿Qué hacía por sus amigos? ¿Sabes qué hacía? ¿Qué llamado, qué propósito tenía Job? Seguimos leyendo. ¿Lo está entendiendo por ahí? ¿Algunos lo están entendiendo? ¿Cuál era el propósito de Job? Sigamos leyendo. Mi siervo Job orará por ustedes y yo atenderé a su oración y no le haré quedar en vergüenza. Conste que, a diferencia, y acá lo vuelve a repetir Dios, conste que a diferencia de mi siervo Job, lo que ustedes han dicho de mí no es verdad. Y Elifaz de Temán, Bildad de Sua y Sofar de Namat fueron y cumplieron con lo que el Señor les había ordenado, y el Señor atendió la oración de Job. Yo sé que usted ya está percibiendo qué es lo que hacía Job. La forma en que yo le quiero llamar es que él era un intercesor. Era un intercesor. Nosotros, iglesia, somos una casa de oración. Hemos sido llamados con un propósito, iglesia, sobre esta generación y sobre esta ciudad. Y es que Dios está escuchando nuestra oración para que este pueblo pueda ser bendecido. No va a escuchar a los que están afuera. Por más que presenten ofrendas, sacrificios, no lo va a escuchar. Te va a escuchar a vos, me va a escuchar a mí, porque nosotros somos sus hijos. Job, en otras palabras, ejercía el sacerdocio. Job lo que hacía era que tomaba las ofrendas, la gente los presentaba, pero Dios no recibía su ofrenda si Job no era el intermediario. Job ejercía el sacerdocio y hoy en día vos y yo ejercemos el sacerdocio en Cristo Jesús. Nosotros somos los que debemos interceder por este mundo. Nosotros somos los que tenemos que interceder por aquellos familiares que no conocen de Cristo. Nosotros tenemos que interceder por nuestros compañeros de trabajo,
porque es parte de nuestro propósito. Y yo sé que hay muchos de ustedes que son llamados a la intercesión. Dios te está llamando. Dios te está llamando. Dios te está llamando porque Dios tiene planes de bien para vos, porque Dios tiene un propósito para tu vida. Job siguió haciendo lo que mejor hacía, presentaba ofrendas, presentaba sacrificios, oraba por aquellos que necesitaban el perdón de pecados. Y la palabra de Dios dice que hoy Jesucristo está a la diestra del Padre intercediendo por todos nosotros. Job manifestó uno de las características o una de las autoridades, una de las gracias, mejor dicho, que están en Cristo. Si vos querés, y voy a profundizar o voy a enfatizar en esto, vos querés conocer tu propósito, ese propósito siempre va a estar ligado a una manifestación de lo que Jesús hizo en la tierra y hoy está haciendo en el cielo. Todo nuestro talento, todo nuestro propósito, todos nuestros dones tienen que estar dirigidos en una manifestación de Cristo en nuestra vida para esta tierra. Nuestro propósito nunca va a estar desconectado de Cristo. Nunca. Y vamos a manifestar su gloria. Y vamos a manifestar sus ministerios. Vamos a manifestarnos como iglesia para que esta ciudad reciba el perdón, reciba la salvación y sea resguardada de cualquier crisis que se venga sobre la Argentina. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso a Dios. Era un intercesor. Era un intercesor. ¿Alguien le enseñó esto? Nadie, ni a mí. Fue el Espíritu nos está enseñando. Tienes un propósito y a veces está más cerca de lo que vos piensas. Tiene que ver con aquellos talentos, con aquellas capacidades que Dios ya te dio. Ponelos por obra. Pastores, que a mí me cuesta hablar. A menos que Dios no te llame a hablar, no hables, hacer lo que Dios te ha hecho. Pero yo para servir servirlo con todo tu corazón. Pastor, mire, a mí yo hablo, habla para Dios. Si sirves, hazlo para Dios. Si enseñas, hazlo para Dios. Si eres bueno para los negocios, hacelo para Dios. Porque Dios no te va a desconectar de ese equipamiento, de esa capacidad, de ese talento que Dios te dio para ejercer en esta tierra. ¿Lo estás entendiendo? No te pongas a hacer otra cosa. Tu propósito tiene que ver con aquellas cosas donde un poco te sientes pez en el agua. No te pongas a hacer lo que hace el otro, porque ahí te aseguro que estás fuera. Estás completamente fuera. Una persona puede ser de inspiración, puede ser alguien que te enseñe, pero tu propósito es único y particular. Y tercero, lo que hizo Job, y esto me encantó. Job conectó eso que sabía hacer, eso que era muy bueno, eso que otros no hacían. Lo conectó con el propósito de otros. Siempre vas a descubrir, mira iglesia, vos querés descubrir tu propósito no está aislado, no es solo para tu vida. Quieres que eso madure, quieres que eso se cristalice cada vez más real, cada vez más fortalecido, cada vez para más bendición de tu familia, de tu vida, aquellos que te rodean. Entonces es necesario conectarse en trabajo con el propósito de otros, porque el propósito de otros te van a fortalecer, te van a dirigir, te van a guiar. Mire lo que ocurrió con Job. Job 42, verso 10. Después de haber orado Job por sus amigos, el Señor lo hizo prosperar de nuevo. Gloria a Dios. Tenía que orar por sus amigos y volvió a recuperar lo que había perdido, lo que el diablo le había robado, lo que el diablo le había matado, lo que el diablo había destruido. Lo volvió a recuperar, volviendo a orar por aquellos que lo necesitaban. Y le dio 2 veces más de lo que antes tenía. Porque cada vez que vos caminás en tu propósito, Dios te añade, Dios te promociona, Dios te prospera. Y mire acá, verso 11.
todos sus hermanos y hermanas y todos los que antes lo habían conocido fueron a su casa y celebraron con él un banquete. Lo animaron y lo consolaron por todas las calamidades que el Señor había enviado. Y cada uno de ellos le dio una pieza de plata y un anillo de oro. Mire lo que ocurre. Comenzó a orar por sus amigos y comenzó a conectarse con el ministerio del consuelo de sus hermanos. Sus hermanos comenzaron a conectarse con él, con un ministerio, con un propósito de restauración. Otros vinieron y le trajeron dinero. Se activó un ministerio de restitución. Otros vinieron a animarles. Se manifestó un ministerio evangelístico, un ministerio que comenzaba a levantarlo espiritualmente. Vinieron otros con un anillo de oro, ministerios que venían a de alguna forma confirmar el pacto, el compromiso de Dios en su vida. Quiero decirte que cuando conectas tu propósito con otros propósitos, seguramente no vas a poder hacer todo, no vas a poder restituir, reparar, consolar, pero si te moves en lo que Dios hizo para tu vida, comienza la restitución, comienza el consuelo, comienza la prosperidad, comienzas a traer, y todos juntos como iglesia traemos la manifestación de la gloria de Dios a esta sociedad, al Cristo vivo, al Cristo resucitado. Las sanidades, los milagros, los prodigios se van a manifestar de esta casa, porque hay hijos y hijas que conectan su propósito para la bendición de esta tierra. ¿Cuántos lo creen? Digan amén. Aleluya. Mire, recibió un banquete, celebración, recibió ánimo, recibió consuelo, todos propósitos, todas herramientas que él no tenía, las recibió conectándose con sus hermanos y con todo lo que él conocía. Y con esto terminamos. Hay gente, iglesia, que solo vive para comer. Hay gente que solo vive para trabajar, pero no conoce su propósito, no sabe para qué está. Vive, come, trabaja. Hay gente que solo sabe negociar. Hay gente que solo sabe cuidar sus hijos. Y no digo que son cosas menores, estoy diciendo que son cosas importantes, pero el hacer estas cosas no nos llevan a entender y conocer nuestro propósito. Solo viven, gente que solo sobrevive en esta tierra. Quiero decirte, tu vida tiene un propósito. Pastor, yo también tengo un propósito. Sí, tienes. Todos los que venimos a esta tierra tenemos un propósito. Y el vivir en el propósito de Dios es lo que realmente nos hace exitosos en esta vida. El que conoce y vive su propósito, vive la promoción de Dios y vive el incremento. Job 42:12 dice: el Señor bendijo más a los últimos años de Job que los primeros, pues llegó a tener 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Comenzá a tomar esta palabra para tu vida. Aquel que camina, aquel que conoce su propósito, empieza a vivir la promoción de Dios y comienza el incremento en su vida. Segundo, el que conoce y vive el propósito de Dios vive en abundancia y también se multiplica. Job 42 del 13 al 15 dice: tuvo también 7 hijos y 3 hijas, volvió a tener hijos y muchos más. Y dice, mire, y la primera de ellas le puso por nombre Gemina, a la segunda le llamó Kesia, a la tercera Querén de Japuc. Y no había en todo el país mujeres más bellas como las hijas de Job, porque tus frutos, iglesia, van a ser más bellos, van a ser más prósperos, van a ser más impactantes que tus primeros frutos, porque Dios tiene preparada una gloria postrera para este tiempo. Y su padre les dejó una herencia, lo mismo que a sus hermanos. Había sido tan bendecido, y te aseguro que seguía Job
todos los días orando por ellos, todos los días ofreciendo ofrendas, todos los días ejerciendo un ministerio sacerdotal a donde quiera. Ese ministerio lo conocemos por el antiguo pacto, pero Abraham hizo lo mismo, Abel hizo lo mismo, Job fue llamado a hacer lo mismo. Y tercero y último, el que conoce y vive el propósito de Dios deja un legado y bendice sus generaciones. El verso 16 del 42 dice: después de estos sucesos, Job vivió 140 años. Largura de días. Largura de días, iglesia. ¿Sabes por qué? Porque mientras más vivas en tu propósito, Dios no te va a querer llevar al cielo. Es decir, mi hijo, miren, mi hijo está bendiciendo las generaciones. Abuelos, mire, yo tengo una compañera que tiene una hija y su hija va a tener un hijo. Y esa compañera de trabajo tiene su abuela viva. Algo bueno hizo esa abuela, que tuvo su hija tuvo su hija, y esa otra hija tuvo una hija, y esa hija tiene ahora otro hijo. O sea, es tatarabuela. Vivas, todas. Bueno, Job dice, llegó a ver sus hijos, a los hijos de sus hijos, hasta la cuarta generación. Yo no solamente declaro largura de días, y poder ver a nuestros hijos cumpliendo propósito. Yo declaro que vamos a ver a nuestros nietos y hasta a nuestros bisnietos. Y vamos a ver las generaciones espirituales hasta la tercera y cuarta generación. Porque Dios tiene planes de bien para tu vida, iglesia. Dale un fuerte aplauso a Dios. Con esto terminamos. Y despedimos a nuestros amigos, a nuestros hermanos que nos están viendo por redes sociales. Esta es una casa y tenemos un gran propósito como Vino Nuevo, y es ser una casa de oración para todas las naciones. Te invitamos que todos los domingos a las 19 horas puedas venir a acompañarnos acá a Tomás 106 en la ciudad de San Martín, provincia de Mendoza, Argentina. Que Dios te bendiga y le damos un fuerte aplauso a todos los que nos están viendo a través de esta transmisión. Y le invito a los ministros.